Magistrado del Tribunal Constitucional con nosotros, magistrado Gutiérrez Tixa, Gustavo Gutiérrez Tixa. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo está? La primera pregunta que tengo es si está usted de acuerdo con el proyecto de ley de Gladys Echaíz que crearía la Escuela Nacional de la Magistratura. Bueno, vista desde una perspectiva de la asignación de funciones, el órgano al que le corresponde reformar la Constitución es sin duda alguna al Congreso de la República, ¿no? En tanto que el Tribunal Constitucional es un órgano de interpretación, pero evidentemente, siendo todos nosotros parte de un sistema de poder, qué duda cabe que los mecanismos de acceso al sistema judicial, como la evaluación de la idoneidad y el control disciplinario de los jueces del Poder Judicial, es un asunto neurálgico que nos compete a todos. En ese sentido, creo que hemos podido advertir que durante todos estos años los mecanismos de control externo, a través tanto del Consejo Nacional de la Magistratura como de la Junta Nacional de Justicia, no han sido del todo eficaces. Ni en el nombramiento tenemos una alta tasa de provisionalidad de jueces, ni en las ratificaciones de los jueces y fiscales, que también existen severas dificultades hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que el debate de reformular o mejorar el sistema de control externo, o en todo caso pasar a una suerte de control interno o órgano interno a través de la escuela judicial y las autoridades de control de integridad, como se denomina, me parece interesante, ¿no? Y un buen punto de partida, yo creo, para poder empezar a trabajar y debatir la reforma del sistema de justicia, que yo creo que también, además, es necesaria en vista que el Parlamento ha iniciado la reforma política con el sistema bicameral. Creo que este no va a funcionar adecuadamente si es que también no se inicia un debate en el resto de poderes del Estado, y entre ellos, como digo, todo el sistema de justicia. Así que me parece un tema bastante interesante y un punto de partida que podría dar lugar a un verdadero cambio en el sistema de justicia. O sea, lo que usted dice es que el nuevo sistema bicameral desde el 2026 no funcionaría si no se hace el otro. O sea, yo creo que los poderes del Estado tienen que manejarse calibradamente porque están articulados. Son un sistema de frenos y contrapesos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las aposiciones constitucionales van a derivarse en un sistema judicial. Un sistema judicial que también tiene que tener las herramientas necesarias y el conocimiento de jueces para poder evaluar la pertinencia de actos políticos, por ejemplo, y actos jurisdiccionales. Y yo creo que todos esos temas también pueden ser más atendibles en una escuela que forme jueces y fiscales por un periodo largo, como los diplomáticos, por ejemplo, donde hay una capacitación muy amplia, que es sumamente interesante y funcionan adecuadamente, por ejemplo, en España. Ahora que tenemos la visita de los magistrados de Guatemala, nos dicen que también tienen un sistema parecido, y por tanto creo que eso es el devenir que debería corresponder. Y, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Ministerio Público, tenemos una ley orgánica del Ministerio Público del año 82, ¿no? Eso, como te digo, no puede solamente reformarse una parte del poder y el resto quedarse con ese modelo petrificado en el tiempo, que también requiere de cambios estructurales y que todo esto se conecten adecuadamente. Y no exista lo que tenemos hoy en día, ¿no? Confrontaciones, pugnas de poder, dificultades para poder equilibrarse o armonizar los roles y competencias. Creo que es imperativo que todo el aparato de poder vaya a un verdadero proceso de reforma constitucional. Ha mencionado justamente la visita de los magistrados que están viniendo de afuera. Yo quería preguntarle sobre la delegación del comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ustedes han recibido. ¿Qué cosa es lo que se ha desarrollado y qué temas se han hablado y qué es lo que se espera con eso? ¿Estamos conectados con el doctor Gutiérrez? Bueno, creo que se ha perdido brevemente la comunicación. Ahí estamos nuevamente con el doctor Gutiérrez. Doctor, le preguntaba por la reunión, la recepción que ustedes han hecho al comisionado
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué cosa es lo que ha acontecido? ¿Qué se ha dialogado ahí? Estamos con el magistrado ya. Doctor Gutiérrez, ¿me escucha ahí? Hola. Sí, ¿me escucha? Doctor Gutiérrez. Sí, lo escucho. Le preguntaba por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha enviado un comisionado, tengo entendido, y qué cosas es lo que habían hablado con ellos. En realidad no ha sido recibido por el Pleno del Tribunal Constitucional. Entiendo que únicamente ha sido una visita a la presidenta en funciones, la señora Luz Pacheco, así que no tengo mayor conocimiento del tema. Perfecto. El ex fiscal Martín Salas, como usted habrá leído, ha dicho que el Congreso gana todo, lo estoy citando, el Congreso gana todo en el Tribunal Constitucional, aludiendo claramente a la validación que ustedes han hecho de las funciones exclusivas del Parlamento. ¿Qué considera que debería tener claro la gente respecto a este tema? Me parece que lo he escuchado al señor Salas, ¿no? Sí. Y bueno, me parece preocupante que un ex fiscal se exprese de esa manera, prácticamente de forma tendenciosa, inclusive yo diría hasta difamatoria, a pretender señalar que hay una suerte de connivencia para determinados temas entre el Parlamento y los órganos constitucionales legítimamente elegidos. Yo creo que la tolerancia, la diversidad de opinión es lo más importante, pero de ahí no deberíamos llegar a extremos que finalmente pues pongan en tela de juicio el sistema democrático. Yo creo que el actual tribunal no es que sea una caja de resonancia del Congreso, todo lo contrario. En el caso Castillo, en el primer caso de traición a la patria, votamos en contra. Prácticamente se le combinó al Congreso a que finalmente archivara ese caso. Luego, en comisiones investigadoras contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente el señor Salas, igual. El Tribunal Constitucional declaró fundada el competencial y anuló la comisión investigadora que se había hecho para investigar el proceso de elecciones generales bajo la presidencia del juez señor Salas. Entonces acá nomás hay dos casos. En el caso de las leyes antiterroristas, igual. O sea, hay varios hechos. En el caso Fonavi, también en contra del Congreso. O sea, el Tribunal Constitucional ha dictado varias decisiones en contra del propio Congreso de la República. Lo que ocurre es que en este caso, ligado al activismo judicial, donde hay una intervención tanto de jueces y fiscales en los actos políticos, el tribunal ha tomado una postura mayoritaria, prácticamente de 6 miembros en total, que consideran de que definitivamente pues hay actos que son parte del ejercicio político y no pueden estar sujetos a una intervención judicial, porque eso sería judicializar la política. El juez tiene que asumir razones jurídicas, no razones políticas. Hay decisiones políticas que precisamente se quedan en el ámbito político. Y lo que ha ocurrido permanentemente ha sido un activismo político que ha pretendido judicializar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección del defensor del pueblo, etcétera. Entonces, el tribunal ha tomado una postura. Y eso es lo que ha ocurrido. Y en esa línea, pues, como hemos marcado una pauta a partir de una sentencia del año 2022-23, corresponde, pues, tener que defender también esa coherencia que venimos dando, ¿no? Y definitivamente puede no gustarle a determinado sector de personas que pueden opinar libremente, que están en su derecho, pero eso no significa que haya de por medio un sometimiento al Congreso. Eso yo no lo admito. No, y el doctor Ernesto Álvarez anoche, el expresidente del Tribunal Constitucional, resaltaba la labor que ustedes vienen haciendo. Pero para cerrar esa idea que considero que es importante que la gente tenga muy claro, doctor, es, ustedes han resuelto validar el ejercicio de control político que la ley y la Constitución faculta al Congreso de la República. Eso es lo que ustedes han resuelto. Entonces, eso debería quedar claro a la gente, me imagino. Sí, por supuesto, porque son actos políticos. Hay razones políticas en la Constitución y hay razones jurídicas. Y lo que hemos es moldeado, delineado un punto de intervención, tanto del Poder Judicial como del Congreso.
El punto de intervención es cuando hay una afectación a un derecho fundamental. Entonces, usted puede cuestionar un acto político del Congreso cuando hay una afectación a un derecho fundamental que sea objetivo, que sea evidente, etcétera, entonces podrá concurrirse a la vía del amparo. Eso es lo que hemos señalado nosotros. Pero si, así como se tiene que resguardar la independencia del sistema de justicia, también se tiene que preservar la independencia de los poderes políticos, porque eso es el modelo democrático. Es un equilibrio de poder donde todos los poderes tienen un nivel de autonomía y de no interferencia en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, no se puede interferir en el ejercicio de las funciones políticas ni tampoco en el ejercicio de las funciones judiciales. Y nosotros, y ahí podemos conectar con un tema que también ha sido sometido a permanente crítica, no hemos intervenido en las razones judiciales ni los órganos judiciales en el proceso competencial, porque nosotros a través de un proceso competencial nos convertimos en árbitros de los poderes políticos cuando entran en tensión. Y lo que hemos impedido es que por la vía de una cautelar de un proceso de amparo se pretenda paralizar un acto político. Pero no hemos intervenido porque se sigue tramitando un proceso de amparo. El amparo continúa y puede dar lugar a una sentencia que el Poder Judicial puede emitir en cualquier momento. Y también puede ser revisada por la Corte Suprema para poder validar la incidencia de lo que realmente puede significar una medida cautelar, en este caso, ante una eventual lesión a un derecho fundamental. Que no se ha evidenciado en el caso de la Junta Nacional de Justicia, porque los presupuestos para esa cautelar que se concedió básicamente han estado ligados a la urgencia, a la demora e inclusive al diseño constitucional del procedimiento de control político. Eso no es una lesión propiamente un derecho fundamental. Bueno, ha habido una sucesión de temas altamente controversiales y como usted señala, políticos al máximo. Otro de los cuales ha sido, así como ustedes validaron estas facultades congresales, otro de los temas que ha causado escozor en algunos sectores y suspicacia en otros, es la validación desde la óptica constitucional del indulto humanitario recibido por Alberto Fujimori. ¿Cuál es el sustento constitucional para validar el indulto al expresidente? Bueno, somos el intérprete supremo y el órgano de cierre de todo el sistema constitucional peruano. Y lo que teníamos era un problema de carácter jurídico, en este caso concreto, porque hay una sentencia que no ha sido anulada. La sentencia dictada por el anterior Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda y que validaba el indulto otorgado al expresidente de la República, el señor Fujimori. Es una sentencia que no ha sido anulada por ningún tribunal peruano, ni tampoco por el sistema interamericano. Lo que hubo nuevamente en esa lógica de una cautelar, prácticamente a través de una supervisión, hubo un pedido de que no se ejecute. Hubo una suerte de medida provisional, una medida provisional que ya pasó más de 2 años, cerca de 3, que para nosotros es injustificable. Si es que las partes interesadas no han activado ningún mecanismo de control interno dentro del sistema de justicia para anular la sentencia del Tribunal Constitucional, no han presentado, como en el caso Crucillar. Ok, es que me confundí ahí. La sentencia que usted dice que no estaba anulada era la que ordenaba que se ejecute. Correcto. El indulto. La sentencia que se emitió en el tribunal presidido por Ernesto Blume. De acuerdo. Me confundí. Pensé que hablaba de una sentencia penal previa de... No. La sentencia que validaba el indulto de acuerdo. No fue nunca anulada. Estaba vigente. Entonces, ¿qué hacemos como tribunal? Entonces tuvimos que tomar una decisión. Al interior del tribunal consideramos de que estamos obligados a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en este caso la sentencia concretamente sobre Alberto Fujimori está sobre el proceso penal, sobre Barros Soto de la Cantuta, en el cual el Estado peruano ha cumplido cabalmente todas las recomendaciones y disposiciones de la Corte Interamericana. Ha investigado, ha procesado y ha condenado, pero sobre el indulto no ha habido un pronunciamiento a través de una sentencia internacional. ¿Qué tenemos? Una sentencia del Tribunal Constitucional que estaba suspendida por una medida cautelar. Entonces, eso para nosotros, toda medida cautelar es temporal, la que hemos dictado nosotros es temporal, la que ha dictado los jueces es temporal y tiene que haber un pronunciamiento de fondo. Entonces, creo que aquí lo que ha habido es una mala lectura del sistema normativo jurídico y no se han activado los controles para eventualmente a los interesados plantear una anulación de la sentencia. Así que eso no ha pasado. Con un control de la sentencia, en el del caso del
del Tribunal Blume. Eso nunca ha ocurrido. Pero a mí me confundió un poco, digamos, si hablamos de jerarquía y lo que dice el tribunal es cosa juzgada, que pueda permitirse el juez de Ica no ejecutar. Y yo no sabía que eso era posible. ¿Cómo tomó usted eso? No, yo no creo que sea posible en realidad. Yo creo que el juez de Ica debió ejecutar, ¿no? Por eso es que en parte del fallo consideramos que esto no es lo correcto, ¿no? Y que en todo caso los órganos de control del Poder Judicial deberían tomar en cuenta, porque es una decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Finalmente, ante esta omisión, el Tribunal, conforme al Código Procesal Constitucional, ha ejecutado dicha medida, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? De acuerdo. Doctor, para terminar, un tema distinto, pero no por ello menos polémico. He leído que usted ha calificado de complejo el hecho de que el Poder Judicial tomara la decisión que tomó en el caso de la muerte por eutanasia a Ana Estrada, que más allá de ese caso puntual abre una rencilla peligrosa, creo yo, para la defensa de la vida en nuestro país. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, lo que ocurre es que el constituyente ha diseñado un órgano de interpretación y control constitucional. Y estos casos son bastante complejos, como tú lo dices, en razón de que prácticamente hablamos de la anulación de derechos que la Constitución consagra. Por ejemplo, la Constitución consagra la vida y consagra la pena de muerte como una forma de anulación. Las leyes lo que hacen es establecer mecanismos restrictivos, no sé, prisión preventiva, retención, lo que fuere, pero una anulación es un debate constitucional. Entonces, considero de que esto no está previsto propiamente, estrictamente en la Constitución, y es un asunto que o bien le corresponde al órgano reformador, o bien propiamente el Tribunal Constitucional debe tomar una postura al respecto, ¿no? Que seguramente en algún momento lo va a hacer. Como casos difíciles o espinosos que llegan al extremo y que merecen un debate constitucional, o bien por reforma o bien por la interpretación, como por ejemplo la maternidad subrogada, que en algún momento me parece el tribunal va a tener que pronunciarse, ya que tenemos algunos casos al respecto, o el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Que no pueden pues estar a expensas de una interpretación de un juez con el debido respeto que se merece, sino de un órgano de interpretación constitucional del más alto nivel, porque así lo ha diseñado la Constitución. Trata, en todo caso, de asuntos que pueden impactar en la estructura constitucional y en los valores constitucionales, como puede ser la familia, como puede ser la propia filosofía de vida, etcétera. Y reitero, es unánime en el derecho comparado que sean los tribunales más altos quienes finalmente tomen una postura al respecto. Doctor Gutiérrez Tixa, le agradezco la comunicación. Gracias por estar en Edición Especial Digital. Muchas gracias a ti. Hasta pronto, Diego. 7:52 y antes de